con un abrazo y un tremendo saludo cariñoso. Estoy súper contenta porque hoy día estamos finalmente las 4 de este hermoso programa, en el programa número 114 en Radio Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Silvia Marras, estoy con mi querida Trini Siles. Bienvenida a nuestra Gabriela Oces porque estuvo enfermita y a nuestra querida Viviana Masobrio. Quiero saludar a nuevos auditores, que es Luz Elena Calderón, Ilia Mena, Lilia Arias, por esta senior que está ayudando a todos sus seniors a escuchar nuestro programa, y más adultos mayores de Rodelillo. Así que qué rico que están entreteniendo a toda su gente, y a los nuevos auditores un gran abrazo, y sigan distribuyendo también nuestro programa. Y adelante, Trini, para ver qué tienes con este programa de la semana. Me encanta verlas otra vez. Sobre todo me alegro que estés mejor, Gaby, y con nosotros. Hoy les traigo a un autor que es polémico. El cuento lo extraje de este que se llama tal cual, Nueve cuentos. Jeremy, eh, Jeremy Salinger. Y fue publicado en 1953. El cuento se llama Linda Boquita y verdes mis ojos. Como en otras oportunidades, lo voy a ir sobrevolando. Un hombre de pelo entrecano está con una mujer, su amante, en su casa. Se produce un llamado a muy altas horas de la noche. Es Arthur, que llama desesperado a su amigo Lee. «Hola», dijo con voz sonora. La chica permaneció semi-incorporada sobre el antebrazo y lo observó. Una voz de hombre remota. «¿Quién eres?», preguntó. «¿Arthur?» «Sí, ¿te he despertado?» «Lee, te llamo. No sé si te fijaste a qué hora salió Joanny. ¿No sabes si se fue con los Ellenbogen por casualidad?» «No, Arthur, no vi nada». «¿No se fue contigo?» «No, diablos, no. Entonces, ¿no la viste salir?» «No la vi». «¿Qué pasa? ¿Se ha perdido Joanny?» «Dios mío, a saber, yo no sé. Tú la conoces cuando empieza a beber y a querer divertirse». «Basta de romperme la cabeza. En serio, esta vez lo digo en serio. Estoy harto. 5 años, Dios mío». «Bueno, Arthur, ahora trata de tomártelo con un poco de calma. Estoy seguro de que empezó a arrimarse a algún desconocido en la cocina». «¿Dónde estás ahora, Arthur?» «En casa». «Tranquilízate. Tú sabes cómo son los Ellenbogen. Lo que sucedió posiblemente es que se perdieron el último tren. Seguro que los dos se llevaron a Joanny por la fuerza. ¿Quieres un consejo? Sí, bueno, no sé. Métete en la cama y tranquilízate. Prepárate un vaso grande de alguna bebida fuerte y acuéstate. En estas 2 últimas horas me he bebido casi 1 litro. Acuéstate entonces». «Prácticamente tengo que contenerme, Lee, para no abrir todas las puertas del piso. Estoy casi seguro de encontrarme con un montón de hijos de puta, escondidos por todos lados, ascensoristas, repartidores, policías. Arthur, haces todo lo posible por torturarte. Te lo digo en serio. En realidad, eres tú quien incita a Joanny». Cayó. «Tienes la suerte de que ella es una chica maravillosa. Y para ti carece totalmente de gusto y de inteligencia. Inteligencia, ¿estás bromeando? No tiene ni una pizca de cerebro, es un animal. Ella se considera todo un intelectual y por eso se cree intelectual. ¿Sabes con quién me he casado? ¿Quieres saber con quién me he casado? Estoy casado con la más grande actriz en ciernes, todavía sin descubrir la más grande novelista, psicoanalista y genio incomprendido. En primer lugar, siendo un tipo tan inteligente, realmente, Arthur, careces de tacto. Más bien, cuéntame cómo te fue hoy en el pleito». Conversan ellos dos sobre el juicio que llevan juntos en la oficina. «Perdí ese asqueroso pleito, Lee. En primer lugar, no fue culpa mía, pero tú sabes cómo son estas cosas.
Tal vez me reincorpore en el ejército. El hombre de pelo entrecano volvió la cabeza hacia la chica para que ella apreciara qué tolerante y estoica era su expresión. Quisiera meterte algunas cosas en la cabeza, muchacho. Eso es lo que me gustaría, dijo el hombre canoso. Se supone que eres un tipo inteligente y hablas como un niño de pecho. No, Lee, tendría que haberla dejado. Quiero decir que es algo que no me incumbe, pero piénsalo mejor. Mujer adulta, me dices. Es una niña que ha crecido nada más. Es patética. El asunto es que no haces nada constructivo para salir adelante. No, Lee, no somos una buena pareja, eso es todo. Hacemos una pareja asquerosa. Necesita un gran rufián taciturno que de vez en cuando la deje tendida de un golpe. Yo soy un tipo demasiado débil para ella. De nuevo, insisto, Arthur, no procedes con inteligencia. Ella no me respeta, Lee, ni siquiera me quiere. Y yo también la he dejado de querer. No sé, la quiero, no la quiero. Y recuerdo también cuando empezamos y tuvimos un percance, un pinchazo. Hacía un frío espantoso. Y ese maldito neumático. Y yo empiezo a recordar cuando le escribí. Rosa es mi color y blanco, linda boquita y verdes mis ojos. ¡Qué gracia! ¿Quieres desvestirte, Arthur, y acostarte como un buen chico y descansar un poco? Joanny seguramente llegará a casa dentro de unos minutos. No querrás que te vea en esas condiciones. Ya que no te dejo dormir, ¿te importaría que fuera a tu casa para tomarme un trago? El hombre canoso se enderezó, colocó su mano libre de plano sobre la cabeza y dijo: No, no me parece una buena idea. Tú sabes que puedes venir cuando quieras, pero sinceramente creo que ahora deberías descansar y tranquilizarte. El hombre canoso mantuvo el receptor junto a su oído durante un momento y luego cortó. Y le dice a la chiquilla: quería venir a tomarse una copa. Estuviste maravilloso, le dice ella. Realmente maravilloso. Ay, no sé, Dios mío, me siento fatal. Es una situación difícil. No sé si estuve tan maravilloso. Evidentemente, este tipo está pasando por un total. De pronto sonó el teléfono. El hombre canoso dijo: maldita sea. Lee, ¿dormías ya? No, no. Escucha, pensé que te interesaría saberlo. Joanny acaba de llegar. Aprovecho para llamarte ahora que ella está en el baño. Escucha, 1.000.000 de gracias, amigo. ¿Qué mierda de vida es esta, no? Pienso que es la maldita Nueva York. Creo que si todo sale bien, vamos a comprarnos una casita, tal vez en Connecticut. De todos modos, le voy a hablar de todo esto esta misma noche. O tal vez mañana todavía está un poco mareada. Quiero decir que en el fondo es una chica formidable. Y mientras tanto voy a tratar de solucionar también el asunto de los chinches del pleito. Arthur, si no tienes inconveniente, yo preferiría... Escúchame, Arthur, dijo el hombre de pelo entrecano, retirando su mano de la frente. De pronto me ha dado un terrible dolor de cabeza. No sé a qué demonios se debe. ¿Te molesta si lo dejamos para otro momento? Escuchó un instante más y luego colgó. Nuevamente la chica le dijo algo enseguida, pero él no contestó. Tomó un cigarrillo encendido, el de la chica del cenicero, y empezó a llevárselo a la boca, pero se le cayó de los dedos. La chica intentó ayudarle a encontrarlo antes de que se quemara algo, pero él dijo que se quedara quieta, por el amor de Dios, y ella retiró la mano. Yo reconozco que tuve que volverlo a leer la primera vez cuando me encontré con este cuento, pero bueno, después me quedé descolocada y estoy segura que el mismo protagonista y ella, Joanny, también lo hizo. Y aquí podemos interpretar este cuento de mil maneras, pero creo que lo que logra este escritor es magnífico,
porque nos sorprende con ese final y sobre todo con esa ruptura que crea en medio del cuento, cuando se produce la segunda llamada. Porque uno, si trata de mirar por debajo del agua, se da cuenta que en el fondo Arthur sabía perfectamente que estaba con su señora. Ese es, esa es mi interpretación, mi juicio. Y él, obviamente, que jamás sospechó que él podía intuir que eso podía pasar. Sin embargo, es tal cual. Y también su mujer se da cuenta de eso. Entonces los dos, en el fondo, les interrumpe una noche de pasión fenomenal, porque le pertenecía a Arthur esa mujer, y se los hace saber desde un principio, porque evidentemente lo que le sostiene en un principio, te fuiste con ella, allí ya apunta con la primera flecha. Y acá Arthur juega un desempeño impresionante porque en principio juega como una víctima, pero después se convierte en un victimario. Entonces aquí los papeles se invierten entre los dos protagonistas y confunde este triángulo amoroso. En ese sentido, este es un golpe de suerte y convierte esta escritura en una vuelta de tuerca, pero exactamente proverbial, porque nos sorprende y no podíamos imaginarnos hacia dónde iba a ir el cuento, y bueno, lo rompe al final y quiebra toda la armonía que hubo en un principio, ¿no? Y lo interesante y lo sabroso de este cuento es que son 4 o 5 líneas para describir una infidelidad, pero en este triángulo. Y él, aparentemente, podríamos pensar, aunque yo sé que a Gaby no le gustan los epítetos, pero podría ser algo paranoico, porque incluso sospecha que cuando sale del piso se encuentra con ascensoristas, barredores, y que sospecha que su mujer se acuesta con todo el mundo. Eso puede ser parte de la mente de él, pero sin embargo, Lee sí le hace ver que él incita a su mujer a tener esa conducta, tal vez por lo perseguido que es. Bueno, uno puede elaborar una serie de juicios, pero la verdad que es un cuento que, como dice Cortázar, actúa como un knockout. Nos dan un golpe duro porque caemos redonditos al final de esta historia. Bueno, yo le paso la palabra ahora a Gaby. Gracias, Trini. Voy a saludarlos a todos. Tuve un problema de salud porque me contagié de COVID. Lo pasé súper mal un tiempo y es una enfermedad bastante horrible. Y los insto a todos, los que aún no lo han tenido, a que se cuiden mucho. Bien, ¿qué pasa en este cuento más allá de la trama? Digamos, lo que uno puede darse cuenta o las sensaciones que tiene. Aquí hay una escena como bien cotidiana, una conversación telefónica entre dos hombres que nos habla de una realidad bien sombría, bien desgastada, con bastante como decadencia, falta de sentido en los personajes y en la vida que están llevando. Hay como esos elementos más sombríos de la existencia. Los personajes tienen como un fondo de desesperanza, de sinsentido. Hay como una desorientación en este hombre que llama, que vuelve a llamar. Hay vidas eh, como decadentes, como sombrías en síntesis. Hay bastante ingesta de alcohol, hay una exacerbación de lo sensorial que suele aparecer en estas situaciones. El alcohol es un protagonista, ¿no? La diversión, el juntarse, entretenerse a una como manía, ¿ah? Como de pasarlo bien con poca profundidad. Hay cigarrillo y hay como los restos de cigarrillo que
que van cayendo, que van quedando en la cama. O sea, es como el detalle que habla de este sinsentido, de este pasar el tiempo y una desorientación en los protagonistas está en el trasfondo, donde hay bastantes quejas de otro. La mujer aparece devaluada, es una figura en ambas situaciones, digamos, cuando la mujer de parte del marido y la mujer con el amante, es una figura eh, que se maltrata de alguna manera, se devalúa, carece de gusto, carece de inteligencia, carece de cerebro. La mujer incluso es tachada de patética, ¿ya? Y no es de extrañarse porque este cuento es de comienzo de la primera mitad del siglo XX, donde hay un machismo acentuado, donde la figura de la mujer o es la madre o es la amante. Hay como roles polares donde la mujer o no es vista como una criatura en sí, sino que es venerada o devaluada, que es lo que está pasando en este caso. Ahora, las evaluaciones que hace Arthur son evaluaciones polares. Va desde no somos buena pareja hasta esta mujer es formidable, ¿ya? Ahora, cabe también, el autor es bastante ambivalente, queda la duda si la mujer que está con Lee, si la amante es la misma esposa de Arthur, no es tan evidente, ¿ya? Ahora, puede ser efectos también de la falta de energía del COVID, que a mí eso no me pareció tan evidente, no lo descarto, pero si no fuera, digamos, la misma mujer, uno interpreta como que la amante es nadie, es un vacío, no hay tampoco mayor mención de ella, es la chica que recoge las cenizas, que es la máxima acción que ella lleva a cabo en toda esta escena, en toda esta conversación a alta hora de la noche entre estos dos personajes masculinos. Por lo tanto, eh, eso es algo que sale patente, o sea, esta decadencia, esta como ninguneo de la figura femenina o cuando se convierte la figura femenina en objeto. Hay como una desorientación en los protagonistas, tal vez da la impresión de que este puede haber sido la atmósfera de ciertos grupos de Nueva York de aquellos años. Incluso la salida aquí vendría por el cambio de vida de esta pareja hacia un entorno más rural, más chico, más provinciano, que es como la única lucecita que aparece acá, que rescate a los protagonistas de todo esto que se vive. Bien, con este análisis le doy ahora la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Qué bueno estar otra vez las cuatro juntas. Le da como más potencia y más riqueza a toda la tarea, ¿no? Bueno, como nos mostró Trini, este cuento se publica en un volumen de 9 textos que justamente se llaman 9 historias y que todas tienen un rasgo común. Todas se presentan en un formato donde el diálogo predomina. Y esta lo que tiene de particular que hace referencia a personas maduras en una relación de pareja, disfuncional, podríamos decir, según se mire de los dos lados, ¿no? Después lo veremos un poquito más. Y hasta aparece un señor caracterizado como de pelo entrecano. El resto de las historias refieren más a niños, adolescentes, a jóvenes, y ahí inmediatamente nos viene el recuerdo del Guardián del Centeno, ¿no?
la novela por la cual Salinger se convirtió en un escritor de culto, y que yo me acuerdo cuando la leí me dejó así como una sensación, no de disgusto, pero de cierta incomodidad, porque la forma en que describe al adolescente, que es el protagonista de la obra, es muy realista. Es decir, recoge todas esas aristas extremas propias de los adolescentes. Y, sin embargo, es una novela que uno la lee con pasión porque quiere saber más sobre este protagonista, ¿no? Entonces nos referíamos al título del libro, que se publica en 1953, que son 9 historias, y en el caso del título del cuento, a mí personalmente me resultó sorprendente, porque uno lee Linda boquita y verdes mis ojos, ¿no? Ahí como que, inclusive el posesivo mis suena un poco fuera de lugar, diríamos. Y uno empieza a transitar el cuento, que es una conversación telefónica, como bien dijeron mis compañeras, pero no apunta hacia el lado de la dramaturgia, es pura narrativa, pero narrativa puesta en formato diálogo. Y eso creo que es uno de los logros del cuento. Y uno va transitando el cuento y se pregunta, ¿qué tiene que ver Linda boquita y verdes mis ojos? Hasta que llega en un punto donde Arthur, que es el autor del poema donde se incluye, podemos pensar que es uno de sus versos, una de sus líneas, y que se lo ha dedicado a Joanny cuando todavía eran la pareja ideal. Y creo que ahí es muy fuerte la indicación del autor, en el sentido que trata de rescatar lo bueno, lo positivo que alguna vez hubo en esa relación. eh, Porque Arthur, que como bien nos decía Gabriela, transita desde la crítica extrema hacia Joanny, hacia una sobrevaloración, pareciera, en un momento justifica el seguir junto a ella, a la que dice claramente la quiero y no la quiero, estos sentimientos ambivalentes que muchas veces surgen en las parejas, recuerda momentos que le hacen entender por qué sigue junto a Joanny. Entonces, ahí uno capta con toda claridad el valor o la potencia de este Linda boquita y verdes mis ojos. Y además habla de la idealización, porque Joanny en un momento dice, ni siquiera tenía los ojos verdes, los tenía como de un verde aguado, una cosa muy desagradable, una descripción muy desagradable. Y justamente parece que los ojos son un poco el enorme atractivo que lo tiene atrapado Arthur y en general a los hombres, porque en el primer párrafo, cuando describe a la chica, por ahora solo sabemos de un hombre entrecano y una chica, casi una despersonalización, ¿no? Después conoceremos su nombre, su historia. Habla de que ella dio vuelta la cara hacia él con un ojo, el que estaba del lado de la luz totalmente cerrado, y el ojo abierto, aunque capcioso, tremendo adjetivo, muy grande y tan azul que parecía violeta. Entonces, personalmente sentí, porque una veces lee y es fiel a lo que dice el autor, y otras veces lee y percibe, siente emociones. ¿Qué pasaba con esta joven, ¿no? Cuyos ojos cambiaban según la luz, ya no que la iluminaba realmente, sino la luz con que era mirada. La luz de su amante, la luz de su esposo, y hay un momento que a mí me pareció muy fuerte cuando el esposo la compara con Madame Bovary. Creo que en general conocemos la historia de esta mujer. Eh, Trini en el periodo previo usó la palabra promiscua, sabemos que Madame Bovary lo era, ¿no? Porque tenía como una idealización del amor romántico, y que tenía un marido muy fiel y muy devoto y que le
ofrecía todo lo que necesitaba, ella iba transitando, ¿no? Por distintos amantes, hasta que desgraciadamente muere, y muere en la miseria. Entonces, estas caracterizaciones de Joanny eh, le permiten al lector, buscando el equilibrio, forjarse una imagen de ella, ni tan díscola, ni tan disipada, ni tan maravillosa, ni tan doméstica, ¿no? Todo dependía de quién la mirara y de cómo ella actuara. Y Gaby menciona un dato esencial, el alcohol, que parece estar muy presente todo el tiempo en Arthur, en el propio Lee, sin tanta fuerza, pero que en ella, según dice el propio Arthur, desataba lo peor. Claramente dice en un momento, en cuanto tomaba unas copas, se iba a la cocina y se refregaba con el primero que encontraba. Entonces, esta mujer objeto, como nos decía Gaby, pareciera que en algunos momentos fuera de control, se convertía en esa mujer que se entregaba a cualquiera, y por eso los celos desatados, contenidos, porque él decía, por mí entraría a la casa y revisaría todos los armarios, pero no lo hace. Después veremos un poquito más de estos personajes y de cómo está contado el cuento. Le doy la palabra a Ceci. Gracias, chicas. Bueno, en realidad aquí este cuento que Lee la deja muy mal a su mujer, pero yo escuchándola a ustedes pensaba, claro, uno cuando empieza a leer el cuento, al tiro uno piensa en la mitad, es Joan, pero después al final uno queda, a mí me pasó lo que le pasó a la Gaby, yo quedé con la duda porque no se confirma al final ninguna de las dos cosas. Él, tan celoso, Lee, pero al final acepta todo, no se separa de ella sabiendo que prefiere ser infeliz al lado de ella que separarse. Por lo tanto, aguanta todo. Y usa una palabra muy fuerte frente a su amigo Arthur, que ella es un animal, o sea, para dejarla tan mal y para que seguramente su amigo se desilusione de la supuesta infidelidad que está cometiendo con él, para que la deje. Yo creo, porque ¿cómo se va a referir tan fuerte a su mujer? Eh, Obviamente el amigo se aprovecha de esta situación que hay, que, que me imagino que el cuento lo está haciendo así, pero eh, ahora, escuchándola a usted, él dice que ella es promiscua, pero a lo mejor no era así, solamente tenía una relación con su amigo. No sé. El cuento empieza muy sensual, en realidad, empieza describiendo que se rozan un poquito entre ellos dos y uno piensa que el cuento va por ese lado y se da cuenta uno totalmente lo contrario, es una conversación telefónica. Yo con eso me quedo en los comentarios porque ustedes hicieron todos los comentarios que me encantaron, así que ahora le doy la palabra a Trini con lo que le queda para conversarnos más. Adelante, Trini. Sí, para dejarle más claros algunos aspectos del cuento, sí, hay que ir recorriendo algunas escenas. Por ejemplo, ella mantiene una actitud silenciosa, ella no participa mucho, queriendo hacer ver tal vez que hay cierta amargura en su matrimonio y tal vez en esa relación de amistad que hay entre los tres. Ahora, él, Arthur, con su actitud final, tengo la impresión de que incluso lo que quiere es perdonarla, pero quiere hacerle ver que la espera en su casa, que sí, pareciera ser que fuera un mensaje dirigido. Pero antes de eso, si uno lo pensara en términos más modernos y si hubiera sido un teléfono celular y Lee hubiera dejado la voz abierta para que escuchara a su mujer, bueno, allí hubiera escuchado Giovanni toda la descarga que hay del marido hacia ella y quizá hubiera asumido una serie de autocríticas interesantes. Pero solo eso ella lo infiere a través de los comentarios que le va haciendo Lee a Arthur. Ahora, me encanta el estilo que tiene este cuento, que está además enredado en una conversación telefónica, donde otra persona además escucha en forma indirecta. Pero lo que allí hace
no es explícito, es el lector y es el protagonista el que tiene que ir infiriendo una serie de mensajes que nos va mandando. Otro de los temas que también aparecen y que no es del todo claro, simplemente no lo explicita, como dije antes, es el asunto legal que tienen ellos dos en común en la oficina. Aparentemente ellos están defendiendo la postura del hotel en el que ha habido una demanda en que se han quejado porque habían chinches en la sábana. Y hay una evidencia que la muestra una de las mucamas. Entonces, lo más posible es que terminaran perdiendo el pleito. Otro aspecto de los que... No, no, con eso me voy a ir a hablar un poco del personaje porque a mí me gusta relacionarlo. Y es posible que él haya vivido una situación como esta. Él tuvo 3 matrimonios, pero fue un hombre outsider, diría yo. Sí, que participó, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y cuando regresa de la guerra, obviamente que está impactado psicológicamente por todo lo que ha visto en esa realidad tan espantosa que lo sacude interiormente. Naturalmente que él no queda aparte de esto. Voy a compartir con ustedes la imagen para mostrarles al personaje que nació en Nueva York en 1919 y alcanza a vivir muchos años. Se los voy a mostrar aquí en su etapa final. Él es tal como aparece allí, Jerome David Salinger. Es muy conocido en Estados Unidos, en el mundo literario, y lo ubican entre John Cheever y Raymond Carver. Sí, los tres tienen algo de ese realismo sucio del que hemos hablado en algún momento, pero un hombre que no está contento de su medio social en Estados Unidos, en la vida de esa New York hedonista, en el que evidentemente hay mucho alcohol, mucho cigarrillo, mucha vida afuera, pero él es parte de eso. Sin embargo, en este apócrifo que aparece acá, se retrata tal como él percibió el mundo en medio de ese ambiente. Vivo en el mundo, pero no formo parte de él. Él provenía de una familia cuya mamá era católica, pero el padre, sin embargo, era de ascendencia judía. Entonces, bueno, el tema religioso, cultural, era muy fuerte en la familia. Sin embargo, él era un hombre que escapaba siempre. De hecho, en algunos de los cuentos también aparece esa huida permanente, porque él era un hombre encerrado de sí mismo. De hecho, el guardián entre el centeno al que se refirió Vivi es muy interesante porque lo que él quería reflejar en ese libro era la sensación de desapego, de disconformidad, de molestia de un joven que está en pleno periodo de rebeldía. Y eso es lo que quiere manifestar, desgraciadamente, y él se impresionó cuando esto sucedió. Pero ese libro dio pie para que asesinos como el de John Lennon se hubieran inspirado y hubieran terminado asesinando a un hombre como era John Lennon. Posteriormente, incluso, esto va más allá, porque la persona que quiso arremeter contra Reagan en su momento y que finalmente falló, también en su casa, bueno, permanecía ese libro en su velador. O sea, este libro terminó inspirando la rebeldía y materializándolo en un asesinato. Salinger jamás quería llegar a eso. Sin embargo, ese libro, El guardián entre el centeno, se convirtió en un himno de la juventud, pero lo que él quería manifestar era desacuerdo, incomodidad. Aquí aparecen varias escenas de su vida. Él fue soldado, evidentemente se alistó en el ejército y después participó en la guerra. Aquí aparece con uno de sus niños, tiene 2 hijos con la segunda mujer y bueno, tiene una vida larga. Dicen que él tuvo 2 periodos en su vida. Los 45 primeros años fueron de edición, de producción, porque evidentemente alcanzó bueno, aquí sus 3 matrimonios y aquí, bueno, los libros que alcanzó él a publicar. En 1951 aparece esta novela, El guardián entre el centeno, y después están estos cuentos. Esto
fue durante los primeros 45 años. Sin embargo, los 45 después, él asume una vida solitaria, ajena al mundo. Él se refugia incluso entre la religión oriental, la investiga, se siente más cómodo y sigue escribiendo. Sin embargo, no produce nada más. Entonces, lo que nos hace pensar este hombre, bueno, si pueden ustedes ver esta película, este documental, es interesantísimo, porque habla justamente del estilo de vida, de su personalidad, de su ostracismo. Se las dejo aquí en la pantalla, pero vuelvo a preguntarme aquí junto con ustedes tres preguntas que se han hecho los críticos literarios sobre este hombre. Una es, ¿por qué Salinger dejó de publicar? Otra, ¿por qué desapareció del escenario social? Y la tercera, finalmente, ¿qué escribió durante los últimos 45 años de su vida? Muy bien, yo le dejo la palabra nuevamente a Gabriela y con esto yo me despido y nos veremos, bueno, el otro miércoles. Oye, estoy muy impactada escuchando a la Trini. Eh, yo no sé si ustedes están de acuerdo que en el cuento aparece proyectado estos rasgos que la Trini está describiendo. O sea, la manera en que él pone en este cuento y en su obra en general su propio modo de ser es increíble y cómo marcó una cultura, o sea, no digamos solamente una generación, sino que una cultura. Fíjate que es inevitable pensar en este mecanismo que describió Freud, que es la sublimación, donde las personas toman las propias tendencias oscuras, complicadas, y lo plasman en una obra de belleza, de arte. Es muy la vida de él y su obra, y este cuento en particular, serían como paradigmáticos de aquello, de esa sublimación. Ahora, quisiera como destacar dos temas que no tienen nada que ver con el argumento central del cuento, pero que tienen lugar y que en la vida cotidiana no sucede. A ver, está este hábito que muchas personas tienen también, te llama, lo llama, ¿no? Y le dice, ¿te desperté? Y después lo vuelve a llamar, ¿te desperté? O sea, es como genial eso, porque si tú no quieres despertar a alguien, ¿qué es lo lógico que debes hacer? No lo llamas, así de simple. Pero acá se repite eso una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros y ustedes se verán reflejados en esto? O como actores o como receptores de ese tipo de llamados. Y por último, ¿para qué pregunta? O sea, llamaste nomás, ¿no? Eso se enlaza tal vez con este sinsentido y este pasar por la vida. Y otra cosa que llama la atención es que este personaje está como tan determinado por sus emociones, como las emociones impactan sus ideas. Cuando él está perturbado porque la señora no está, no sabe dónde anda, la señora es pero ya lo último, ¿no? Y la devalúa y hasta llega a decir estas cosas horribles, como que es un animal, que no sé qué. Eso está muy vinculado con la emoción que le está teniendo, este desconcierto, temor, rabia, celos, etc. Y cuando él sabe que ella está volviendo, cuando es informado que se fue con esta familia, pero que está volviendo, entonces pasa a ser como de otra manera, es hasta formidable. Entonces, esta emoción que tiñe el pensamiento o este pensamiento tan basado en la emoción no es buen consejero, o sea, las emociones van, vienen, pasan. Y cuando las personas comprometen su evaluación de la realidad con la emoción que están sintiendo en el momento, su evaluación de la realidad y su percepción de la realidad se torna en un carrusel por la misma inestabilidad de las emociones. Las emociones no son estables, van y vienen. Pero
y por lo tanto el percibir las realidades tan ligadas a la emoción que está experimentando en el momento es bastante complicado. Bien, y con esto termino mi participación hoy día y le doy la palabra a Viviana. Gracias. Sí, yo les quiero confesar algo. Yo había visto una de las películas biográficas sobre Salinger y me había quedado la misma sensación que después de leer la novela, ¿no? Esta sensación de cierta incomodidad, de cosa extraña, de cosa así que sacude. Y tenía una biografía en mi computadora y cuando la leí dije, qué anodina, este no es Salinger, algo me está faltando. Entonces volví a investigar, que es una de las cosas hermosas que uno hace previo al programa, y se lo quiero leer textual porque creo que agrega a la caracterización de Trini y a lo que Gaby señalaba respecto a él. Dice, en el año 2000, su hija Margaret Salinger publicó El guardián de los sueños, ¿no? Remitiendo a la novela de su padre. En su libro de confesiones, la señorita Salinger afirma que su padre se bebía su propia orina, sufría glosolalia, que es una repetición sin sentido de sílabas, que es un síntoma patológico, según se explica, ¿no? Rara vez tenía relaciones sexuales con su madre, la tenía como una prisionera virtual y se negaba a permitirle ver a sus parientes y amigos. Vemos entonces que esta relación que nos mencionaba Gaby entre el cuento y la vida, la personalidad de Salinger, es muy evidente. Yo al encontrarme con este Lee entrecano, que tiene una aventura con una mujer que no nos da demasiados datos, pero parece ser más joven que él, lo relacioné inmediatamente con un dato biográfico que dice que además de los divorcios, ¿no? Eh, Él tuvo una cantidad de relaciones con escritoras jóvenes de muy corta duración, ¿no? Y además este aislamiento, este retiro que él generó, como nos marcaba Trini, lo aisló del mundo. Si bien él se nutría de esta filosofía hindú que le hacía tanto bien y que lo ayudaba, pero es una persona muy especial, con rasgos muy extremistas en un punto, y que creo que de alguna manera todo eso enriquece mucho y contribuye mucho a su escritura. Eh, yo lo veía a Lee como un cínico, es decir, como alguien eh, que hasta me hizo dudar de la supuesta amistad, porque él cuando toma el teléfono, inclusive le dice a ella, lo atiendo, y ella le dice, bueno, no sé, como que él creo que supone, ¿no? Supone que es Arthur el que va a llamar, y entonces dice, ¿qué hago? Y él mantiene todo el tiempo como una postura de amigo cariñoso, de amigo contenedor, pero en realidad está afirmando su propia figura de macho, ¿no? Frente a Joanny, que está a su lado. Yo lo dudé hasta un punto, pero hacia el final del cuento me quedó sumamente claro que la que estaba ahí era Joanny. Porque mintió Lee. Porque le dice, no, estoy despierto, estoy leyendo. Le podía haber dicho, no, como muchas veces hacen, ah, estoy con una mujer, no, o la estoy pasando bien, no sé, cualquier cosa. Eh, y entonces, por momentos, creo que lo que decía Trini, este knockout que nos pega el autor, nos obliga a los lectores a ir cambiando de partido, ¿no? Respecto a los personajes. En un primer momento uno dice, qué buen tipo, te lo digo bien. Sí, este Lee, ¿no? Que tiene la capacidad de escuchar a su amigo y perderse la oportunidad de una noche de romance para contenerlo. Y a medida que uno avanza y se va dando cuenta el verdadero sentido de la intriga, el engaño y el secreto que hay atrás de toda esta trama,
tampoco se queda con Arthur, pero en un punto sí, porque Arthur pasa de ser el aparentemente consolado al que consuela, como diciéndole a Lee, tranquilo, Joanny ya volvió, está todo bien, nos vamos a ir a vivir a Connecticut, donde vamos a tener otro tipo de vida. Y uno dice, este hombre que está sufriendo terriblemente porque se sabe engañado por su mujer y su mejor amigo, tiene todavía la posibilidad de ser el que calma las aguas, ¿no? El que le dice a Lee, bueno, seguí con la tuya, supuestamente leer. Y creo que eso tienen los personajes de Salinger siempre, tienen como una ambivalencia, una ambigüedad, lo mismo que sus historias, que nos hace amar y odiar al mismo tiempo, como bien dice Arthur en un momento, la quiero y no la quiero, ¿no? La quiere por todo lo que dice hacia el final y no la quiere por todo lo que señala en un inicio. Entonces, nos da lugar a los lectores a llenar espacios. Si bien una de las características de Salinger son los detalles, y acá hay muchos detalles, hay hasta una historia laboral a la que hacían referencia Gaby y Trini respecto a que Arthur, además de ser un marido engañado, le está yendo mal en el trabajo. O sea, este hombre está agobiado por muchas situaciones. Entonces hay un breve relato que separa dos momentos de la conversación telefónica referida a la infidelidad, donde creo que un poco para cortar la cosa, Lee le pregunta, ¿y cómo te fue? Y Arthur no lo dice abiertamente, pero le fue mal en el pleito. O sea, le ganaron. Y era un pleito a favor de una persona muy importante, que hacía como 50 años que era dueña de estos 3 hoteles y que queda como en una posición deshonesta o incumplidora respecto a sus clientes. Yo invito a los lectores a que lo lean y que buceen en el cuento, porque en la superficie uno llega a ciertas conclusiones, pero siente que hay que volver. Y al volver se descubre, a pesar de todos estos rasgos terribles de las características que Gaby ponía, es un autor loco, psicótico, que se llama en el chat, sí es una persona muy especial. Y yo he leído a algunos críticos que invitan a desembarazarse del mito o de esta historia negra de Salinger para sumergirse en su literatura, porque si no uno entraría de la mano del prejuicio y no es lo mejor. Hay que leerlo por su producción literaria y no por lo que él fue o no fue o dejó de ser como persona. Pero acérquense porque les va a proveer de unos momentos maravillosos de lectura. Gracias. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Muy cortito para no extendernos más. En realidad, en la última hoja, penúltima, él le cuenta que John acaba de llegar. Entonces, nos deja al final en la encrucijada si era o no era ella la que estaba con su amigo. Y aparte también le echa la culpa a Nueva York, que todo es culpa de Nueva York lo que a él le pasa. Y que en el fondo si se cambia una ciudad donde ella va a tener plantitas que le fascinan las plantas, ella se va a tranquilizar. No sé, también los invito a leer el cuento para ver qué piensan ustedes si tuvieron la misma sensación que nosotros. Así que hasta la próxima semana, un gran abrazo y gracias a todos por escucharnos y bienvenida nuevamente Gaby, que estamos todos muy bien de salud y somos un grupo de entretención para todas las personas que nos escuchan y se pueden desenchufar de todo lo que está pasando en la tele, en el mundo, en los países que cada uno tiene, todos los países tenemos nuestros problemas, aunque bien parecidos. Así que hasta la próxima semana, un besito muy grande y nos vemos y gracias por su audiencia.